Esto es 24 milímetros f4 ISO 1600. Voy a comparar, en este momento voy a cambiar a lente de 24 milímetros f2.8, pero con esta configuración, y voy a ir abriendo el diafragma para que se vea la diferencia. Acabo de cambiar a lente de 24 milímetros f2.8 con la misma configuración que tendríamos con el lente de kit. Estoy en f4, voy a ir abriendo el diafragma, f3.5, f3.2, f2.8, que sería nuestra máxima apertura con este lente. Pueden ver que la comparación entre el lente de kit de 18-55 milímetros en 24 milímetros con el lente Canon 24 mm de 2.8, pues es una diferencia de un paso. Esto nos puede, por un lado, duplicar la iluminación, o al contrario, podemos bajar el ISO y por lo tanto tener una calidad de video con menos ruido. Voy a cambiar a ISO 800. Entonces, esta configuración de 24 mm f2.8 ISO 800 sería el equivalente al 24 mm f4 pero con ISO de 1600. Esta sería la comparación entre estos lentes. Ahora vamos a comparar los 35 milímetros de lente kit contra los 35 milímetros de lente Yongnuo. Con el kit tenemos 35 milímetros f4.5 e ISO 1600. Esta misma configuración se la voy a colocar al lente de 35 milímetros e iré aumentando la apertura del diafragma para que se vea la diferencia de luminosidad. En este momento he colocado el lente de 35 milímetros de la marca Yongnuo con la misma configuración que el lente de kit 1855. 35 milímetros f4.5 ISO 1600. Entonces voy a aumentar el diafragma para que vean f4, f3.5, f3.2, f2.8, f2.5, f2.2 y f2. Pueden ver que he casi aumentado 4 veces el nivel de luz, lo que me permite bajar el ISO tal vez hasta 400. Vamos a ver si es correcto. En este momento he bajado el ISO a 800. Pueden ver que sigue estando luminoso a comparación del ISO 1600 y f4.5 del 35 mm de kit. Y voy a bajarlo hasta ISO 400, lo que significaría que entonces puedo aumentar 2 pasos en comparación con el lente de kit con este lente de 35 mm. Y en este momento tenemos ISO 400 f2.0, que este sería el equivalente de alguna manera en la exposición que estoy manejando contra el lente de kit. Esto me permite un desenfoque más interesante, un bokeh más lindo, y me permite también tener luminosidad. En este momento estoy anclando la exposición con la mínima apertura que se puede obtener con los 55 mm, que es f5.6, y utilizando un ISO 3200 para obtener esta exposición que he estado manejando, que si bien no es muy luminosa, se podría considerar decente para el nivel de iluminación que tengo en el espacio en el que estoy grabando. Entonces, con esta misma configuración, 55 mm f5.6 e ISO 3200, se lo voy a colocar al lente 50 mm f1.8. La diferencia serán esos 5 milímetros que se van a notar con una ligera diferencia en el encuadre. Cuando yo coloque el 50 milímetros se va a ver un poco más del espacio, pero iremos haciendo esa comparación de todas maneras. He colocado el lente 50 milímetros con la misma configuración que tenía con el lente kit, es decir, f5.6 e ISO 3200. Como este lente, su máxima apertura es de 1.8, es muy probable que pueda obtener mínimo 3 pasos. Entonces vamos a ir reduciendo la apertura y van a ver cómo va a ir aumentando y sobreexponiéndose mi encuadre. Entonces tenemos 5.6, F5, F4.5, hasta acá he aumentado un paso, F4, F3.5, aquí podría considerar que ya he aumentado 2 pasos y ya estoy casi sobreexponiendo la escena, F3.2, F2.8, hasta aquí en realidad ya habría obtenido más o menos 3 pasos y ya se sobreexpuso la escena, F2.5, F2.2, F2 y F1.8. Como pueden ver, la escena está completamente sobreexpuesta, y como estoy manejando un ISO 3200, es posible que pueda llegarlo hasta ISO 400. Vamos a comprobar eso.
Acá tenemos el mismo encuadre f1.8 con ISO 1600. Acá tenemos el mismo encuadre con ISO 800. Esta sería una muy buena exposición, pero no la que he estado manejando para esta comparación, y vamos a llegarlo al ISO 400. Y aquí tenemos nuestra exposición que he estado manejando. ISO 400, como les comenté, de 3200 pasé a 1600, 800 y 400. Pueden ver que aquí el desenfoque es mucho más interesante, es más bonito el efecto bokeh. Y hasta este momento habríamos comparado los 24 mm con el lente kit contra el Canon 24 mm, los 35 mm con el lente Yongnuo 35 mm y los 55 mm contra los 50 mm del lente Canon. Bueno, hasta este punto ya habremos hecho la comparación entre el lente kit y 3 posibles lentes que podemos adquirir. De esta manera estaría terminando el video.